Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso del 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Creo que el mandamiento, la instrucción que da el apóstol Pedro es bastante claro, ¿verdad que sí, hermanos? Sed santos, no hay duda de eso. El problema es si sabemos qué es ser santos, y ahí es donde está la cuestión. Es algo que debemos tomar muy en serio, es algo que no se debe menospreciar, no debemos tomar este tema a la ligera, porque dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué dice, hermanos? Nadie verá al Señor. Fíjense bien lo que les voy a decir, hermanos. ¿Quieren ver al Señor ustedes después de morir? ¿Sí? Tienes que ser santo. Si tú no eres santo, si tú no vives en santidad, si tú no buscas la santidad, después de morir, no vas a ver al Señor. No lo vas a ver. No los quiero engañar, ni quiero que se engañen, ni que los engañen. La palabra es clara. Si no viven en santidad, no van a ver al Señor. Ahora, alguien puede pensar: oye, pero ¿qué la salvación no es por gracia? Es decir, de forma inmerecida, por medio de la fe en Jesucristo, y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, acuérdense que Santiago dijo también, hermanos, que la fe sin obras está muerta. Es decir, que si una persona dice que tiene fe, tiene que vivir en santidad, y esa es una obra que prueba esa fe. Si la persona no tiene en su vida santidad, es sinónimo de que no tuvo fe. Búsquenme Romanos 6:22, hermanos. Romanos 6:22, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, capítulo 6, amén. Versículo 22. ¿Alguien me da otro amén, hermanos? Amén. Fíjense lo que dice. Aquí se explica cuál es el fruto que se produce en la vida de una persona que de verdad ha creído, con una fe verdadera, con una fe viva, con la fe que salva, que es la fe que obra. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, deténganse ahí, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes ya fueron libertados del pecado? Sí. Amén. Porque si ustedes no han sido libertados del pecado, entonces ya no sigan leyendo y arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, si ustedes ya se arrepintieron, tuvieron fe y han sido libertados del pecado, dice: y habéis sido hechos, ¿qué dice? Siervos del Señor. Y aquí les voy a hacer otra pregunta, hermanos. ¿Quiénes de los que están aquí son siervos del Señor? Amén. Amén. Tienen que ser libertados del pecado y siervos del Señor. No es nomás yo creí, ya voy a una iglesia y yo ya soy salvo. No, te engañaron. Libertado del pecado y hecho siervo de Dios. Para ellos, para aquellos, para ustedes, dice la Biblia, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice, hermanos? La santificación, y como fin, la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que si tú creíste con una fe verdadera, esa fe, esa palabra, esa semilla va a producir un fruto, y decimos fruto de amor, gozo, paz, sí, pero aquí dice que el fruto es la santificación.
Y si tú vives una vida en santificación, el fin de esa vida, ¿qué va a ser? La vida eterna. Si tú vives en santidad porque creíste verdaderamente, vas a tener como fin la vida eterna. Si tú dices que creíste o crees que creíste y no estás viviendo en santidad, no vas a recibir la vida eterna, no vas a ver al Señor, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. ¿Entendemos eso, hermanos? Ok. Lo primero que vamos a tratar de explicar el día de hoy es qué es ser santo. Por ahí vamos a empezar. Yo sé que si le pregunto a cada uno de ustedes, cada quien puede tener una idea de lo que significa ser santo, pero lo importante es que esa idea que nosotros tengamos esté respaldada en las Escrituras, no en lo que les dijeron, no en lo que ustedes creen o entienden, sino en lo que la Biblia dice que es. Amén. Amén. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, hermanos, creen que los santos son aquellos creyentes que murieron y después de morir pasaron por el purgatorio, gritaron y se achicharraron ahí unos 500 o 1000 años, dependiendo en cuántos pecados veniales murieron, para al final salir de ahí y llegar delante de la presencia del Señor, y ya estando delante de la presencia del Señor y pudiendo, según ellos, escuchar las oraciones de aquellos que están en la tierra, pueden interceder delante de Dios y dicen, ese es un santo. Para ellos eso es un santo. ¿Por qué? Porque como está en el cielo, ya no, ¿qué cosa? Ya no peca. Y como no peca, entonces ese sí es santo. Ellos razonan y entienden y dicen, las personas aquí en la tierra, los creyentes, no pueden ser santos porque ellos siguen pecando. Entonces por eso de repente hay gente que nos dice, ay, ¿a poco tú muy santo? ¿No les ha tocado? ¿A poco tú muy santo? Y lo que ellos están diciendo con esa frase es, ¿a poco tú ya no pecas? ¿Por qué? Porque ellos entienden que un santo es una persona que ya está en el cielo y que ya no peca. Pero bíblicamente eso no es un santo. Alguien santo no necesariamente es alguien que ya no peca. Ah, caray. Y ahí se nos embota la canica y decimos, ¿cómo que un santo? O sea que un santo peca. Pues ahorita lo vamos a ver, hermanos. Vamos a poner ejemplos. La palabra santo significa apartado, separado. Da la idea de que, por ejemplo, una zanahoria, usted la corta, es algo cortado de otro y separado. Cortado y apartado. Eso es lo que quiere decir la palabra santo. Es algo que Dios separa de lo común y lo hace diferente. La palabra santo también quiere decir, ¿qué cosa, hermanos? Diferente. Grábenselo. Apartado, separado, diferente. Eso es lo que quiere decir santo. Por ejemplo, una semana, hermanos, ¿cuántos días tiene? 7 días. ¿Cuántas horas tiene cada día? 24. No hay uno que tenga 24 y media y el otro tiene 20 y el miércoles tiene 25 y el jueves. No, todos los días aparentemente son iguales, ¿verdad que sí? Todos tienen la misma cantidad de horas. Sin embargo, dice la Biblia, hermanos, que Dios creó todas las cosas en 6 días. Y el séptimo día, ¿qué hizo el Señor? Reposó, descansó.
Y por causa de ese reposo, de ese cese de actividad en la creación, de ese descanso, el Señor separó ese día de reposo y lo santificó. Fíjense en Génesis capítulo 2, versículo a partir del 1. Génesis capítulo 2, me dicen con un amén cuando lo encuentren, hermanos. Amén. Fíjense lo que dicen. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dice el versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo. ¿Y qué hizo, hermanos? Y lo santificó. Ojo con las palabras que vamos a ir dando. Lo apartó, lo separó, lo santificó, lo hizo santo, lo hizo diferente a todos los demás días. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Apartó, separó, consagró, santificó, hizo santo o diferente al séptimo día. Lo hizo diferente a todos los demás días. Ahora fíjense, pregunto, ¿esto significa que el séptimo día era un día que no pecaba y todos los demás días de la semana sí pecaban? ¿Querrá decir eso? No, hermano, no tiene absolutamente nada que ver con que Dios haya apartado, separado, consagrado, santificado, hecho diferente un día, con que ese día ya no peque. No tiene nada que ver el concepto que a veces nos hacemos en la cabeza de la palabra. Significa que el séptimo día ya estaba en el cielo delante de la presencia del Señor y todos los demás días tenían que pedir oración e intercesión al... No, ¿verdad? No tiene nada que ver esa idea. Simplemente significa que ese día iba a ser, ¿qué cosa, hermanos? Separado. Iba a ser, ¿qué más? Diferente. Iba a ser, ¿qué más? Santo, apartado, consagrado. ¿Por qué? Dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dice, yo este día reposé, después de haber creado durante 6 días, voy a hacer este día santo, lo voy a santificar, lo voy a apartar, a ser diferente a los demás. Ahora, mucho tiempo después, hermanos, ya pasamos la caída, ¿verdad? La creación, Adán, Eva, Caín, Abel, Noé, Abraham. Llegamos hasta los tiempos de Egipto, cuando está ahí el pueblo de Israel, y Dios los saca de ahí y los lleva al monte Sinaí y les da ahí los mandamientos. ¿Se acuerdan? Las tablas. Ahí Dios les dice que ellos van a apartar ese día, que ellos lo van a santificar, que ellos lo van a hacer diferente. Búsquenme Éxodo capítulo 20. Amén. Ahora, ¿cuál iba a ser la diferencia para el pueblo de Israel entre los primeros 6 días y el día séptimo? ¿Cuál iba a ser la diferencia, hermanos? ¿Qué iba a pasar ese día que los demás no? Ese día ellos iban a descansar. Esa iba a ser la diferencia, porque el día, cuando se santifica, cuando se hace santo, dijimos que era diferente. ¿Cuál era la diferencia entre el primero, segundo, tercero, cuarto? Todos esos días el pueblo de Israel trabajaba como Dios trabajó en la creación los primeros 6 días. Y el séptimo día que iba a ser el pueblo de Israel, iban a descansar, como Dios descansó después de haber creado todo. Dice Éxodo 20, verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo, para hacerlo diferente. Y luego dice en el 9 cuál va a ser la diferencia. Fíjense bien. 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Y luego dice, ¿por qué no? Verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el séptimo día, ¿y qué más dice, hermanos? Y lo santificó. Este es santo, este es apartado, este es diferente. Ahora, hasta aquí, algún adventista que nos escuche podría estar diciendo, gloria a Dios, aleluya. Y alguno de ustedes pudiera estar pensando, no puede ser. Ya se nos hizo adventista el pastor, ahora va a hablar del día de reposo y ahora va a decir que el sábado y que ya tiene la verdadera revelación. No, hermanos, tranquilos. Este estudio no se trata de si debemos guardar el sábado o no. Ya tendremos y hemos tenido estudios al respecto. No se trata de que ahora se debe guardar el domingo en lugar del sábado. No. El propósito de este estudio es que nosotros entendamos lo que significa que algo sea santo. Amén. Ese es el propósito. Ahora, segundo ejemplo. Cuando nosotros vemos que una agencia de viajes anuncia un paquete a Israel, dice, visite tierra santa. Ya ven, ya todos se lo saben, hermanos. No hemos podido ir, pero ya todos sabemos y ya hemos visto los paquetes. Visite tierra santa. Pregunta, ¿significa que esa tierra no peca y las demás tierras sí pecan? No, no tiene nada que ver. ¿Significa que los moradores de esa tierra no pecan y los demás sí pecan? No. ¿Significa que esa tierra está delante de Dios y ya llegó al cielo y las demás? No, hermanos. Nada que ver con lo que entienden por santo. Esta es tierra santa. ¿Por qué? Porque es una tierra diferente a todas las demás tierras. Eso sí, es diferente, hermanos. Es una tierra que Dios escogió, que Dios eligió para dársela a su pueblo. Por eso es diferente. Así como eligió y escogió el sábado y lo bendijo y lo santificó, Él escogió esa tierra y le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Y estaba hablando de esa tierra. Fue en ese lugar, hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo encarnó, se hizo hombre a través de la Virgen María y anduvo caminando y predicando y haciendo señales y haciendo milagros en aquel lugar. ¿Eso hace santa esa tierra? Sí, hermanos. Es una tierra diferente, especial. Nos damos cuenta entonces que es por causa de Él y no por causa de las cosas en sí mismas que las cosas se vuelven santas. ¿Verdad que sí, hermanos? Algo es santo porque Él lo hace santo. Él es el único que puede santificar, porque Él es el único que es santo, santo, santo. Y Él puede santificar. Si Él dice este día va a ser santo, ese día es santo. ¿Por qué? Porque Él lo santificó. Si dice esta tierra es santa, ¿por qué? Porque Él la santificó. Ahora, cuando Dios se le apareció a Moisés, ahí en el monte Sinaí, ¿se acuerdan en Éxodo 3? Moisés andaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Ve a lo lejos una zarza que está con fuego, pero no se consume. Y dice, caray, ¿por qué está prendida? Pero no, ni se retuercen las hojas ni nada. Voy a ver qué es. Y se empieza a acercar Moisés curiosamente a ver por qué no se quemaba la zarza. Y Dios le dice,
no te acerques, quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde estás parado, tierra santa es. Aquí es tierra santa, dice. No te acerques ya más, te vas a morir. Quítate los zapatos, quítate el calzado, las sandalias, porque zapatos no traía, hermanos. En el tabernáculo, ¿qué es el tabernáculo? El lugar de reunión donde se hacían los sacrificios, la tienda, ¿verdad? Donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, el velo, el candelabro, los panes de la proposición, los sacerdotes ahí encendiendo las lámparas, y después en el templo. En esos lugares, hermanos, había utensilios santos. Había vasos, había cucharas, había tazones, vasijas, había vasijas, cuchillos. Pero esos vasos, hermanos, no eran vasos normales, comunes y corrientes. No eran vasos como el que usted puede agarrar ahí en Aurrerá o en alguna tienda, ¿verdad? Un vaso de cristal bonito. No eran diferentes estos vasos que estaban ahí. No eran iguales, porque los vasos que estaban en el templo, las vasijas que estaban en el templo, las cucharas que estaban en el templo, todos los utensilios eran santos, hermanos, santos. Ahora, por última vez, y a modo de burla, pero para que quede claro, el que las cucharas fueran santas significaba que esas cucharas que estaban en el templo no pecaban, y las demás cucharas del mundo eran cucharas pecadoras. No, significaba que esas cucharas estaban en el cielo delante de Dios y las demás cucharas tenían que hacer oraciones a ellos. No, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo tenemos una idea bien distorsionada? Porque nosotros, quieran o no, veníamos y salimos, ¿de dónde? De la Iglesia Católica, y traemos por ahí ideas medias cruzadas todavía que nos debemos quitar. Estas cucharas eran santas, apartadas, separadas, diferentes, consagradas. Todos esos son sinónimos a todas las cucharas de los demás. Pero no por el material con el que fueron hechas, porque había vasos, por ejemplo, de oro, y pues si es que era santo porque era oro, no es por el material, no era por el tamaño que tenían, o por su forma especial y que no había ninguna en otro, no, eran cucharas como cualquiera, pero eran santas porque eran usadas en el templo para uso exclusivo de Dios. Eran utensilios que estaban ahí para el servicio de Dios, y por eso eran santas. Ahora, vemos entonces que si Dios separa un día de los demás días que parecen igual, ese día se vuelve santo. Si Dios separa una tierra y dice, esta tierra va a ser diferente que las demás, esa tierra es santa también. Y si Dios separa utensilios como cucharas, tazones, vasos, esos utensilios se vuelven santos también. Pregunta: ¿y si el mismo Dios aparta, separa un pueblo para que ese pueblo sea diferente a todos los pueblos que hay en la tierra? Ese pueblo, hermanos, se convierte en santo. Ese pueblo es santo. Y si usted, hermano, hermana, es parte de ese pueblo, usted tiene que entender, usted tiene que creer que usted es, ¿qué cosa? Usted es santo. Y
cuando alguien te diga, ¿y a poco tú eres muy santo? Pues muy no sé, ¿verdad? Porque no sé a qué te refieras, pero santo sí soy. Yo soy santo. Y la gente va a decir, ay, ¿por qué te crees que haces milagros? ¿Y quién te dijo que ese es un santo? Entonces tú ya no pecas. ¿Quién te dijo que ese es un santo? No tienen ni idea de lo que es un santo. Pero porque ellos ignoran las verdades bíblicas, nosotros no nos tenemos que avergonzar, hermanos. Y que nos digan, ¿a poco muy santo? No, pues yo no, pero... No, sí, yo soy santo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo soy santo. Porque Dios me santificó. La santidad, en primer lugar, porque no lo vamos a alcanzar a ver todo hoy. La santidad no se refiere a una santidad, a una perfección, moral, sino que la santidad se refiere a una separación. Fuimos separados, fuimos sacados de entre lo común y fuimos hechos diferentes. Ah, entonces eres perfecto. No, entonces ya no pecas. No, yo dije diferente. Diferente a los demás sí somos. Búsquenme Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y esto está dentro del mismo contexto que estamos leyendo del verso que leímos al principio. ¿Me dicen con un amén cuando lo encuentren, hermanos? Amén. Ok. Ni chance me dieron de tomar agua, hermanos. También truchos con las Biblias. Y también despiertos, espero yo. Primera Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿A quién le está escribiendo Pedro, hermanos? ¿A los líderes de la iglesia? Le está escribiendo a todos. La carta es dirigida para todos. ¿Qué dice el verso 9? Mas vosotros, o sea, entiéndase, ustedes, hermanos, son un linaje escogido. La Nueva Traducción Viviente dice, ustedes son un pueblo escogido. Dios nos escogió, hermanos. Dios nos buscó y Dios nos escogió. Amén. Amén. Real sacerdocio. ¿A quién le está escribiendo Pedro? ¿A los sacerdotes de la Iglesia Católica? No. Ni existían aquí. Entonces, ¿a quién le está diciendo que son un real sacerdocio? ¿A quién? A nosotros, hermanos. Usted es sacerdote. Bíblicamente, el creyente es santo y es sacerdote. Pero no nos entra bien en la cabeza. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando cosas de la Iglesia Católica y creemos que un sacerdote es alguien que trae unas naguas así, ¿verdad? Su vestidote grandote y que se ve así como que, y que trabaja en el templo. No, hermanos. En el Nuevo Testamento ya ni templos hay. No hay edificios, no hay lugares. Hay lugares donde nos congregamos, pero estos no se llaman templos. Porque bíblicamente el templo, ¿quién es, hermanos? Nosotros somos el templo, somos piedras vivas. Somos santos, somos un pueblo escogido, somos sacerdotes, somos el templo, somos el cuerpo de Cristo. Y el diablo muchas veces nos arrebata todas esas cosas y decimos, no, los sacerdotes son los que allá, los que leen la Biblia y los que andan. Usted es sacerdote y se le va a pedir cuentas de lo que hace como sacerdote. Y si no hace nada, también se le van a pedir cuentas, porque aquí no es el pastor y nosotros somos las ovejas y él es el pastor, es como el sacerdote de la Iglesia Católica. No. Aquí todos somos sacerdotes y a todos se les va a pedir cuentas de su mayordomía. Ahora, dice Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Nación
santa. Todos los creyentes, no está hablando aquí nada más del pueblo de Israel, está hablando del Israel espiritual, de todos los creyentes en todas partes del mundo, así como geográficamente aquí nos determina un área, ¿verdad? Y decimos, todos estos son mexicanos, todos estos son colombianos, todos estos son chilenos. Todos los creyentes de Dios en un lugar donde sea, formamos una nación santa. Ahora, ¿cómo se les llama a los ciudadanos de una nación santa? Santos, hermanos. Pedro está diciendo, ustedes son santos. Ahora no, esa palabra no es para que usted se vaya hinchado de aquí, ¿verdad? Y su mente lo lleve para otro lado y diga, yo soy santo, no como los de... No, porque ser santo no es que usted no peque, no es que usted sea perfecto, no es que usted sea diferente a los demás o que usted valga más que los demás. Significa que usted es diferente a los demás, pero porque Dios lo escogió a usted. Entonces el mérito de su santificación en primera instancia no está en usted, está en Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, por eso a todos los creyentes, a todos sin excepción, no nada más a los apóstoles o a los líderes, a todos se les llamó santos, hermanos. En Hechos 9:13, si lo quieren buscar y si no yo se los voy leyendo, Hechos 9:13, Dios le dice a Ananías que vaya a orar por Saulo, que quedó ciego. ¿Se acuerdan cuando Saulo iba ahí camino a Damasco y queda ciego? Y Dios le habla a Ananías en visión y le dice, ve a orar por uno que se llama Saulo, porque ha visto uno que se llama Ananías que llega y ora por él y recobra la vista. Y Ananías le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Por qué Pablo andaba haciendo mal a los santos en Jerusalén? Porque los andaba persiguiendo, los andaba encarcelando, los andaban hasta matando, hermanos. Y uno de los que andaba organizando eso era Saulo. Por eso dice, yo he oído acerca de este hombre que ha hecho muchas cosas a tus santos. Hechos 9:32, hermanos, ahí en ese mismo capítulo, nada más para bajito, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Ahí también se le llama santos a los que moraban en ese lugar, como a todos los demás. En Hechos 26, hermanos, denle más para adelante, verso 10, Pablo, ya convertido, está recordando su pasado en el judaísmo cuando perseguía a la iglesia y dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. En Filipenses 4:21, hermanos, termina la carta Pablo y dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todo el tiempo, hermanos, a la iglesia se les llamó santos. Ellos eran santos y nosotros somos santos. Amén. Amén. Ahora, regresamos a la primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego dice, ¿qué es lo que nos hace santos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes, hermanos? Así como la tierra era santa porque Dios la había escogido el sábado, porque Dios había reposado los utensilios, porque estaban para el servicio de Dios, dice aquí, ¿por qué nosotros somos santos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes de todas las demás naciones?
¿qué es lo que nos hace diferentes de todas las demás personas del mundo? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres santo, y el propósito de que seas santo o que seas diferente es para que anuncies, para que proclames las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas en donde estabas a su luz admirable. Para eso fuimos separados. Ese es nuestro servicio. Nosotros, a diferencia del resto del mundo, anunciamos las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, la pregunta hasta este punto es, ¿sí estás haciendo eso? Porque si tú estás anunciando las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, entonces tú eres diferente a los demás, porque los demás no hacen eso. Tú eres apartado, eres consagrado, eres santificado, eres santo. Porque la diferencia entre tú y los demás es que tú estás anunciando, proclamando las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te trasladó a su luz admirable. Pero la pregunta es, ¿sí lo estás haciendo? Porque si no lo estás haciendo, entonces no eres diferente. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Si lo hacemos, somos diferentes, somos santos. Pero si no lo hacemos, entonces estamos igual que los demás que no lo hacen. ¿Dónde está la diferencia entre el que no cree y está allá afuera y no proclama, y el que según sí cree y está aquí adentro pero no proclama? ¿Cuál es la diferencia? No hay. Pero yo creí, dices. ¿Crees que creíste? Pero si eres santo tienes que ser diferente y tienes que estar proclamando, tienes que estar predicando todas las cosas que Dios ha hecho contigo. Ahora alguien puede decir, pues ¿cuáles cosas? Yo no he visto abrirse el mar rojo ni nada. Pues tienes que estar compartiendo cómo era tu vida antes, la condición en la que te encontrabas antes de Cristo, cómo eras como esposa, como esposo, cómo hablabas, cómo pensabas, qué andabas haciendo antes. Pero hay gente que no lo comparte, hermano, porque sigue haciendo lo mismo. Tú no puedes decir, yo antes era así, porque es igual. Entonces, ¿qué cuentan? Compartir cómo Dios te amó siendo tú pecador, pecadora, y cómo tuvo misericordia de ti, cómo te buscó, porque tú no lo buscaste, Él te buscó y te salvó. Tienes que contarle eso a los demás. Los demás no cuentan eso porque a ellos no les ha pasado. Si a ti te pasó, cuéntalo. Y si no te ha pasado, arrepiéntete, porque venir aquí no te va a salvar. En Lucas 8, hermanos, se nos habla de cómo Jesús se encontró con un gadareno. ¿Se acuerdan? El endemoniado que salió ahí. Dice que el endemoniado estaba, pues para empezar, endemoniado, que ya es bastante. Estaba desnudo, estaba habitando en los sepulcros. Y tú puedes decir, bueno, yo no estaba así, ¿o no? A lo mejor no estabas endemoniado, poseído por el demonio, pero sí vivías, obrabas conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y eras hijo
de ira, igual que los demás. No estabas endemoniado, pero hacías lo que le gustaba al demonio, que para el caso es casi lo mismo. Dices, bueno, pero yo no andaba desnudo. No, pero acuérdense que espiritualmente, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva desobedecieron, ellos se dieron cuenta que estaban como desnudos, porque así estabas delante de Dios por causa de tu pecado. Ahora fíjate bien, Adán y Eva comieron un fruto que Dios les dijo que no. Tú hiciste muchísimo más que ofendió a Dios durante muchos años. O sea que a lo mejor traías mucha ropa, pero para Dios estabas igual de desnudo que el gadareno y que Adán y Eva. Y dice aquí que habitaba en los sepulcros, y tú dices, bueno, eso sí no, ¿eh? A lo mejor sí estaba yo haciendo lo que le gustaba al diablo y espiritualmente desnudo, pero no estaba loco yo habitando entre los sepulcros. Pero dice Efesios, hermanos, capítulo 2, verso 1, que nosotros estábamos espiritualmente, ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? Muertos. Y caminábamos ¿entre quiénes? Entre los muertos, estando igual de muertos. Y dice Efesios 2:1, y esto es lo que ustedes tienen que contar, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, ¿qué pasó después de que Jesús se encuentra con él, verdad? Y los demonios se van a los cerdos y los cerdos se van ahí al despeñadero, y después dice que llega la gente ahí, los gadarenos, y ven al que estaba loco, al que estaba endemoniado, desnudo y corriendo entre los sepulcros. ¿Y cómo lo ven? Sano. Dice que lo ven libre, para empezar. Ya no estaba endemoniado. ¿Cuántos de ustedes fueron hechos libres? Amén. Amén. Entonces están igual. Dice que estaba sentado a los pies de Jesús aprendiendo, hermanos. ¿Qué estaba aprendiendo? La palabra de Dios. ¿Qué están haciendo ustedes ahorita? Lo mismo. Libres, sentados a los pies de Jesús aprendiendo la palabra de Dios, vestidos, porque ya no están desnudos, porque así como el hijo pródigo se le manda a poner una vestidura, dice que a nosotros se nos ponen espiritualmente vestiduras de lino fino, hermanos. Fuimos lavados, nuestras inmundicias fueron perdonadas y fuimos revestidos de Cristo. Vestidos, dice, y en su cabal juicio. Y eso de su cabal juicio, ¿qué puede ser para nosotros? Bueno, es que antes nosotros, hermanos, te los cuento acá entre nosotros, por si ustedes no, creíamos que si le hablábamos a una imagen, la imagen nos oía, y nos veía, y nos respondía. Y ahora no sé ustedes, pero yo creo que eso es de locos. ¿Cómo me va a oír una foto? Antes pensábamos que si nos iba mal, de repente, ¿verdad?, nos pasaban cosas que no nos gustaban, o regresábamos de la calle con una tembladera en el ojo o algo, pues, que si nos barrían con unas ramas de albahaca, y de alguna extraña manera le atribuíamos poderes de sanación al albahaca que iba pasando por nuestro cuerpo y llevándose, háganme ustedes el favor, las malas vibras, el mal de ojo. O si no tenía la mano el albahaca, como dice nuestro hermano César, con un huevo.
Y el huevo, que ahora nos comemos bien sabroso, así revuelto, estrellado, lo que sea. No, el huevo antes era para absorber las malas vibras y las energías causadas por el mal de ojo. Y cuánta cosa loca no se nos pasaba por la cabeza, hermanos. Supersticiosos, temerosos. Pero ahora estamos en nuestro cabal juicio. Ahora, dice Efesios 2, a partir del verso 4, del 1 al 3, nuestra condición anterior. ¿Ahí lo tienen, hermanos? Efesios 2. Amén. Del 1 al 3 dice cómo estábamos. Y ahí no dice algunos. Tú estabas así. Léelo en tu casa otra vez y entiéndelo. Ese eras tú para Dios. Un hijo de ira, merecías la ira, haciendo lo que te decía tu carne y tus pensamientos. Y espero que ya no seas así. Ahora el verso 4 nos dice qué pasó después de nuestro encuentro con Jesús. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, es decir, no tenemos ninguna, ¿cómo se dice? No tenemos ninguna obra que hayamos puesto para ser salvos. No, estábamos muertos nosotros en nuestros pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué dice, hermanos? Juntamente con Él nos resucitó. Y alguien dice, ¿pero qué no vamos a resucitar después de morir? Es que ya resucitamos, hermanos. Acuérdense, cuando somos bautizados, estamos simbolizando que morimos con Jesús en esa cruz, que somos sepultados como fue sepultado Jesús, pero que al tercer día nos levantamos de entre los muertos a vida nueva, como se levantó Jesús. Ahora la resurrección que va a venir después, esa está garantizada ya, porque ya nos resucitó aquí y nos dio vida. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo bueno que hagas ahora en tu vida cristiana, Dios lo planeó y Dios lo dispuso en tu corazón para que tú lo hicieras así. Si no sabemos qué predicar, hermano, decimos, pero es que yo no puedo dar un estudio así muy profundo. No, agárrate Efesios 2. Del 1 al 3, ese eras. Del 4 en adelante, ¿quién eres ahora? No porque ahora seas bueno, por gracia, por medio de la fe. No porque habías hecho buenas obras, ni porque vayas a hacer buenas obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿no hay que hacer lo bueno? Sí, pero lo que hagas va a ser para la gloria de Dios, porque Él preparó esas obras que tú ibas a hacer de antemano para que tú las hicieras. Ahora, el endemoniado gadareno, al igual que nosotros, le pasó esto, fue lo mismo a él. Fue trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable. El gadareno era hijo del diablo, igual que tú. Después de su encuentro con Cristo, ahora es hijo de Dios, igual que tú. Ahora, cuando él quiso seguir a Jesús, Jesús no se lo permitió. Y le dijo Jesús, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él dijo, Señor, yo te voy a seguir. ¿A dónde vas? Quiero ser uno. No. Dijo el Señor, hay que evangelizar aquí a todos los gadarenos. Quédate aquí y cuéntales a todos lo que yo hice por ti. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si
Si ustedes van a predicar como sacerdotes de Dios, como un pueblo santo escogido, no es, a ver, aquí y la concordancia y el diccionario Dios le da a algunos ese don nada más. Pero a todos en general les dice, cuéntale a los tuyos, cuéntale a tus vecinos, cuéntale a tus compañeros de trabajo, cuéntale a tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos, cuéntales lo que hice por ti, cuéntales lo que Dios hizo por ti. Dicen, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En el pasaje paralelo de Marcos dice Jesús, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Por si no entendemos muy bien, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a contar cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Cómo Dios no nos dio lo que merecíamos por nuestras obras. Íbamos directo al infierno y Dios nos salvó por su misericordia. Y tenemos que proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y una de esas virtudes es su misericordia, su justicia, su santidad, su amor con el que nos amó. Por eso debemos anunciar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Un pueblo santo, un pueblo diferente, apartado, separado, consagrado, santificado, está haciendo eso. El que no está haciendo eso no ha entendido lo que es, quién es en Cristo Jesús y su función. Si usted creía que el cristiano era uno que iba al culto y oía y después se regresaba a su casa y se quedaba callado, ese no es. Ese es algo raro que está viviendo el cristianismo ahora, pero eso no es bíblico. Tienen que ir y decirle al mundo todas las misericordias que Dios ha hecho con ustedes. En cualquier momento, en cualquier oportunidad y con cualquier persona, proclamen las virtudes de aquel que los salvó, hermanos. Iban camino al infierno. Hagan cuenta que van en un autobús que ya se va a despeñar y llega alguien y los salva. ¿No van a llegar contando eso a sus casas? No van a llegar diciendo, ya me iba a matar, estábamos a punto de morir y salió un hombre y se le atravesó a las llantas como tope humano y el camión brincó y se frenó y el señor ese que se aventó se murió, pero detuvo el camión y nos salvó a todos de irnos a un precipicio. ¿No llegarían contando eso si les pasara? Y no, lo que les pasó con Cristo Jesús fue muchísimo y 1000 veces mejor. Cómo Él se atravesó ante el Padre para recibir la ira de Dios que tú merecías en tu lugar, para que tú fueras librado, salvado, santificado, adoptado como hijo de Dios. Yo creo que es una historia digna de contar, hermanos. Ahora, pregunta para terminar. Si nosotros ya fuimos consagrados, santificados, si nosotros ya somos santos, si nosotros ya somos diferentes a los demás pueblos y somos una nación santa, entonces, ¿por qué Pedro en el 1:14 en adelante nos dice sean santos en toda su manera de vivir? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si hasta aquí lo que yo les expliqué significa que ustedes ya son santos, entonces ustedes ya dirían, pues yo ya soy santo. Entonces Pedro dice, sean santos, yo ya soy santo. No, no es tan fácil, hermanos, y por eso lo vamos a ver en otro estudio. Pedro nos ordena ser santos
Porque la santificación del creyente, hermanos, se divide en 3 etapas. Acuérdense eso. La santificación del creyente se divide en 3 etapas. Una es la santificación cuando Dios nos escoge y Dios nos separa como su pueblo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En ese momento somos una nación santa, somos santos. 2, la santidad que nosotros debemos buscar en toda nuestra vida, desde que creímos hasta el día que morimos. Tenemos que estar buscando ser santos y estar buscando ser santos. Y en tercer lugar, la santidad que vamos a tener ahora sí, cuando seamos separados de este cuerpo, cuando estemos delante de la presencia del Señor y cuando ya no pequemos más. Ahí vamos a tener otro tipo de santidad. Entonces, ¿a qué se refería Pedro? Porque no es a esto que les expliqué hoy. Hoy vimos que es ser santo. Pero ¿a qué se refiere Pedro cuando les dice sean santos en toda su manera de vivir? Eso lo vamos a ver primeramente Dios, hermanos, en el próximo estudio.